¿Patologías qué? Patologías. Se está contagiando de vos. Subtítulo. Patología de qué algo. Del sistema digestivo. Muy bien, ahí va. Ahí va. ¿Celiaquía? Lo tenemos que sacar a cuentagota el título. Tubo digestivo que vemos hoy. Esófago, estómago, duodeno, intestino delgado. Función del esófago. Transporte. Mecánico, transportar el bolo y nada más. Síntomas que solemos ver en el esófago. Reflujo. Reflujo, acidez, quemazón, pirosis. Parálisis también a veces. Sí, no parálisis sino espasmos. Espasmos, eso quizás. Espasmos y estenosis. Estenosis complicada, ¿no? Sí, pero es ¿Qué fue más eso? habitual de lo que pensamos. Pero un Sabemos- reflujo te lo puede hacer. Claro, la estenosis, ¿saben por qué se da? Engrosamiento de las paredes. Sí, del ¿por órgano. qué? En este caso, Porque por hay químico. una inflamación Constante. constante que lesiona las paredes del esófago. Esa inflamación viene del reflujo y de la acidez de ese reflujo. Entonces, constantemente el esófago está reparando sus paredes y esa reparación hace que Se achique el calibre. Que cambie la que se achique el calibre. histología, o sea que no es el mismo oponente, sino por ahí repara con colágeno. No, eso seguro, es tejido cicatrizal. Pero aparte de ese tejido cicatrizal, lo que hace es te achica la luz del esófago. Después, por otro lado, tenemos el reflujo gastroesofágico, que ya hablamos de hernias, de las cuestiones mecánicas, de las cuestiones posturales, de malas fuerzas por tos, por el gimnasio o una sumatoria de todas esas cosas que nos pueden generar una hernia de hiato o una alteración en la motilidad del órgano, tanto del estómago como de los esfínteres, como del esófago, o como hablamos hoy, un latigazo cervical nos altera el trabajo de el vago, que el vago es el que hace en el sistema digestivo. ¿Lo relaja o lo estimula? Lo estimula. Lo estimula. Entonces, por un lado podemos tener una alteración del vago o por otro lado podemos tener una alteración del simpático que viene a través de situaciones de estrés alimenticio y demás. Y de ahí viene el reflujo gastroesofágico, que tiene la acidez que ya conocemos todas gracias al ácido clorhídrico, que es el ácido que usa el estómago para ayudar a la digestión y a la generación del bolo alimenticio. Perfecto. El estómago tiene las funciones mecánicas de mezclar, batir y de mover el bolo, y tiene las funciones digestivas, químicas, a través de las enzimas. Cuando las funciones mecánicas del estómago no se dan como corresponde, por una falta de la motilidad, por una tensión en todos los ligamentos que vimos hoy, piplones, gastrofrénicos, gastrocólicos y demás, al tener una tensión o mecánica o una alteración funcional química, porque no llegan las enzimas que tienen que llegar o demás, ¿qué pasa? Pierde la motilidad. Al perder la motilidad no se produce la mezcladora como se debería producir, no trabaja como corresponde. Cuando no trabaja como corresponde, hay partes del quimo que no entran en contacto con esa acidez que tiene que entrar en contacto, y a su vez ese producto ácido queda constantemente en contacto con una parte del estómago y no con la otra. Eso nos va a terminar generando tanto acidez como úlceras a nivel del estómago. Lo mismo sucede a nivel duodenal. La mayoría de estas circunstancias se dan por estrés crónico o por estrés alimenticio, o sea, intolerancias a largo plazo. ¿Y por fármaco puede ser también? Por fármaco también, pero es lo menos y es secundario a todo lo otro en general. Pero sí, obviamente, el que tiene por alguna razón algún dolor crónico importante y vive tomando diclofenac o alguna INE, te destruye la acidez estomacal. El pH. La flora. El pH. El pH, no, la flora, estamos en intestino delgado. Flora intestinal.
Bien. No, pero yo digo los tipos de los omeprazol o así, que son Es para... un protector. Pero protector, pero te dicen que Lo que después pasa es es que medio se inhibe. destructor. No, O lo sea, que pasa con el Yo te bajo omeprazol, que es el protector gástrico, La que lo bomba usan. de potasio. ¿eh? No actúa sobre la bomba. Sí, tiene efectos secundarios, pero el problema es que a nivel médico, clínico, lo usan como un remedio a largo plazo, y en realidad lo que está haciendo es apagando el incendio. Apaga, Decís, sí. che, voy, prendo fuego y después le mando matafuego. Voy, prendo fuego y después le mando matafuego. Y no arreglaste el cortocircuito que te está generando el incendio todos los días. claro. Que es el estrés, que es comer harina o gluten o lo que fuese. Ese es el problema del omeprazol, más grande, más allá de que tenga efectos secundarios. Es que te está haciendo que vos te enfermes sin darte cuenta, Claro. apagando los Sí, síntomas. sí, te tapa el síntoma. En el duodeno, lo más importante del duodeno, que también sucede, tenemos como grandes problemas del duodeno, las úlceras duodenales, que es la lesión de la mucosa de la pared interna que da la luz del duodeno. Que estos síntomas, al revés de las úlceras estomacales o el reflujo gastroesofágico, mejoran con la ingesta. Todas las patologías del esófago o los síntomas de esófago y de estómago empeoran cuando nosotros nos comemos y se distiende y quiere trabajar pero no puede, etc. En cambio el duodeno es totalmente al revés. Relaja con la ingesta, mejora con la ingesta y se presentan los síntomas por la noche. Entonces, todos aquellos pacientes que vienen y me dicen me despierto a la noche con acidez, me despierto a la noche con pirosis, quemazón, me despierto a la noche con el reflujo acá o con dolor de cabeza o qué sé yo, el paciente solamente conoce el hígado, entonces te dice nada, me duele por el hígado porque comí mucho a la noche, no, es el duodeno. Entonces, síntomas nocturnos y que mejoran con la ingesta, duodeno de cabeza. Con las lesiones y patologías que tenemos que tener cuidado son con las úlceras sangrantes, donde ya hay una lesión de la pared. Yo tengo menciones de mi experiencia propia al respecto. En los libros de osteopatía te dice no trabajes, anda, mandás el trabajo clínico con los medicamentos que reparen la pared y demás y después trabajar. Eso es lo que vamos a leer en los libros o lo que yo me tocó ver. En mi experiencia podés trabajar un montón, Mejoran. tal vez no podés trabajar en el lugar, depende si el paciente lo tolera a nivel síntomas, o sea que le duela cuando nosotros estamos trabajando ahí o no, pero sí, el problema es que tiene una tensión del riñón atrás, del epiplón menor con el hígado, del epiplón mayor y todo ese estómago está así, vos decís, bueno, andá, recuperate, ¿cómo hago? Si me están pegando 5 piñas por día, todos los días, cada vez que trabaja el hígado, cada vez que trabaja el intestino. Entonces, en mi experiencia tuve pacientes que estaban muy agudos y que mejoraron mucho. Agudos a nivel diarreas durante meses, con sangre en las diarreas, con materia fecal en las indisposiciones, o sea, ya había una lesión de las paredes increíbles y de esto me pasaron 3 mujeres por lo menos así, con eso. Y yo en mi caso, che, esto así, ¿querés que trabajemos? Sí, bueno, consulté con ella explicándole un poco así a grosso modo, sí, dale, bueno, probamos y mejoraron de la osteopatía. Bien, vamos con el, cambiamos, ¿podemos cambiar de video?